Buenos días, señor Ledesma, bienvenido a Periodista Digital. ¿Qué tal está? En pie de lucha, como siempre, con una mente muy positiva, porque es la única manera de salir adelante cuando uno lucha con tantas adversidades como las que están sobrellevando los venezolanos en el territorio nacional. Y en esa mente tienen cabida todos los sueños, todas las ilusiones, todas las creencias de querer estar otra vez allá pisando tierra propia para reconstruir la democracia y sus instituciones que ahora están muy maltrechas. ¿Cómo está la situación actual en Venezuela? Porque parece que hay dos Venezuelas, ¿no? Sí, hay una Venezuela donde hay una élite empoderada que tiene abundantes recursos, en la mayoría mal habidos. Eso representa o equivale a un pequeñísimo porcentaje entre los que se cuentan a los funcionarios que forman parte de la corte del dictador Nicolás Maduro. Ciertamente hay bodegones, así se llaman los almacenes, donde se ofrecen artículos de consumo diario, exquisiteces, desde el salmón, el caviar, la champán, el whisky, pero no todos los venezolanos pueden ingresar a hacer compras en esos establecimientos comerciales. Para que tú, Paul, y quienes nos están viendo a través de este portal tengan una idea, el salario promedio de un venezolano que trabaja 30 días al mes es equivalente a no más de 3 euros al mes. Eso está muy, pero muy por debajo de las pautas establecidas por la Organización de Derechos Humanos de la ONU, que establece que para que una persona pueda sobrevivir requeriría por lo menos $1.50 diarios. Pues bien, los pensionados, los jubilados, los educadores reciben pagas que son realmente paupérrimas, por decir lo menos. Un dato que vale la pena destacar es que si de algo nos enorgullecíamos los venezolanos era de contar con un buen plantel de educadores muy bien formados dentro y fuera del país en los más reputados centros de excelencia. En los últimos meses se ha confirmado una renuncia masiva de más de 200.000 educadores cuyos salarios están al borde de los 10, 12, 20 dólares. Esos son salarios que no le permiten a un ser humano luchar dentro de un país donde la canasta alimentaria sobrepasa los $500. Eso es más o menos un bosquejo, para no hablar de la inflación, que junto con la de Argentina, que ahora está siendo dominada o controlada por el nuevo gobierno del presidente Milei, en Venezuela la inflación sigue siendo un látigo que se estrella contra el lomo de los venezolanos. El tema de la deserción de educadores trae consigo también el fenómeno de millones de niños que están fuera del sistema educativo, o el problema de la crisis de servicios generales. En Venezuela, cuando uno hace, por ejemplo, conferencias por Zoom, yo que coordino el Observatorio Geopolítico de América Latina, hicimos recientemente un foro sobre el tema de la inmigración, de la diáspora, y mucha gente que quería conectarse me escribían después: no me pude conectar porque no hay luz, no me pude conectar porque hubo un apagón. Los apagones son esos hechos que se dan en Venezuela, que la gente no tiene luz los lunes, los martes, los miércoles, los jueves. O sea, no es que se va la luz de vez en cuando, es que ya es un patrón de conducta que en Venezuela haya escasez de agua potable, haya escasez de gasolina en un país que es eminentemente petrolero, haya interrupciones en el servicio de electricidad, un país donde hay gente que se ha visto forzada a volver a cocinar con leña, que parecía ya un capítulo cerrado en la historia no solo de Venezuela, sino del mundo en pleno siglo XXI. Y no obstante, en Venezuela cuesta conseguir la bombona de gas, siendo Venezuela, al igual que un país con grandes reservas de crudo, también un país con grandes reservas de gas. Le hacía esta pregunta porque prácticamente en las redes ves dos Venezuelas, ¿no? Hay una Venezuela opulenta y lo que acaba de comentar usted también, hay una Venezuela que sufre una carestía increíble, ¿no? Que nunca se ha visto, y más a un país que en una época prácticamente fue la meca de muchos trabajadores de todo el mundo, inclusive españoles y de toda América Latina, ¿no? Venezuela fue puertas abiertas a un país que abrió sus fronteras a muchas legiones de inmigrantes.
Usted acaba de recordar lo que ocurrió, por ejemplo, con esa oleada de gallegos, de canarios, de valencianos, de vascos que fueron a cobijarse bajo el cielo venezolano. Y llegan en barcos, ojo, ¿eh? Que lo que nunca me comentan aquí en España Sí. es que dicen todo el mundo fue con papeles. No, eso fue a Alemania. Sí. Pero en Latinoamérica fueron en barcos y la cubierta Sí. estaba llena de inmigrantes. Sí. Bueno, Todo mi era- padre, yo soy hijo de un inmigrante que llegó a Venezuela en 1941, soy un hijo de un italiano que también formó parte de esa mezcla bien batida de razas que se han dado en Venezuela. Usted va a cualquier pueblo de Venezuela y se encuentra con el musiú, como le decíamos cariñosamente, no en tono despectivo, sino cariñosamente, o el turco. Para nosotros, turco era el libanés, el sirio, el árabe, el chino, el palestino, el israelita. Venezuela fue como una torre de Babel acostada, ¿no? Porque se daban allí citas, seres humanos de todas las latitudes, de todas las nacionalidades del mundo. Y eso nos ha enseñado a poder experimentar ahora en sentido contrario esta otra realidad, que es que ahora somos nosotros los inmigrantes. Hay fuera de Venezuela más de 8.200.000 venezolanos. Usted va a estudios de medios como este y se encuentra periodistas venezolanos. Sí. Usted prende la televisión y busca una serie de Netflix y se encuentra allí una serie de Leonardo Padrón, un artista como Mariaca Semprún. Si usted va a un concierto en Los Ángeles o en Alemania o en cualquier parte del mundo donde se hacen las óperas, los conciertos de sinfónica, ahí se va a encontrar con la batuta de Gustavo Dudamel, otros célebres músicos que forman parte de la donada que se fraguó en el sistema de orquesta. Si usted va a un estudio de televisión en Miami, se encuentra con Carlos Acosta, con Leopoldo Castillo, se encuentra con Julio César Camacho. Si usted va a una empresa petrolera en Dubái o en Qatar o en Brasil o en México o las petroleras que están funcionando en Alemania, se encuentra allí con expertos petroleros venezolanos. Si usted va a la NASA, se encuentra allí con cerebros que son oriundos de Venezuela. Si usted va a cualquier librería, se consigue textos de factura venezolana del poeta Rafael Cadenas, por citar uno de tantos. O sea, Venezuela está regada en el mundo y es esa diáspora que es consecuencia de los sufrimientos de los que tratan de escapar los venezolanos, porque no salimos de Venezuela a turistear, no, salimos de Venezuela forzados por un régimen que practica la persecución política. En este momento en que tú y yo estamos conversando, en Venezuela están desaparecidos líderes políticos. San Miguel, ¿no? Está la doctora Rocío San Miguel, que es una mujer de mucho equilibrio, no es una mujer de reflexiones estridentes, siempre ha sido una mujer serena, muy firme. Están desaparecidos el señor Freites, un dirigente de La Guaira, en el litoral cercano a Caracas. Está desaparecido el señor Coronado, un dirigente popular de San Felipe, Estado de Yaracuy. Está desaparecido Guillermo López, un dirigente de la zona de Pampán, Pampanito, de todo lo que es el Estado de Trujillo, de Venezuela. A María Corina Machado, que es nuestra candidata presidencial, que está recorriendo Venezuela tranca y barranca, superando cualquier tipo de obstáculos o de barricada. No le permiten usar vuelos comerciales, porque si una línea aérea en Venezuela le vende un boleto a María Corina, la cierran. No le permiten usar instalaciones hoteleras, restaurantes, porque donde se aloja, al siguiente día cierran el hotel, donde le sirven un desayuno, al siguiente día cierran la hostería o el restaurante. La detienen en las alcabalas, que son puestos policiales que el régimen instala en las carreteras, pero esa mujer no se deja intimidar. María Corina se baja de la camioneta, se monta en un caballo, se monta en una bicicleta, en una motocicleta y avanza, pero así están las cosas en ese país que era el paraíso para muchos españoles, que cuando me vean haciendo esta disertación tendrán que corroborar con movimiento de cabeza que no estoy mintiendo, que estoy diciendo la verdad. Venezuela es un país prodigioso donde se dieron muchas oportunidades a gente que llegó a buscar futuro en el país.
Estamos hablando de un paraíso y puedo corroborar eso también en un aspecto, por ejemplo, del turismo, ¿no? Por ejemplo, uno de los más grandes viajes que he hecho en mi vida ha sido a Venezuela y precisamente a la zona del Parque Nacional Canaima, donde está el Salto Ángel, ¿no? Que me parece lo más espectacular que he visto de los muchos lugares que he visitado en el planeta. En mi próximo libro... las islas estas sí, que tienes, Margarita, los roques, Margarita... Tortuga, la Tortuga. Mi próximo libro, que es dedicado al ambiente, que Dios mediante debe estar saliendo del horno de la editorial en el mes de abril, hablo de la Venezuela de los recursos naturales. Porque en el mundo, cuando se habla de Venezuela, se nos relaciona con los hidrocarburos, Claro. o con el oro. Pero es que Venezuela, además de oro, además de gas, además de petróleo, además de coltán, además de uranio, tiene bellezas naturales como la que tú acabas de citar. Sí. Si tú vas, por ejemplo, a la costa del delta, te vas a encontrar allí la Tierra de Gracia, que esa costa fue por donde entró Colón para descubrir a Venezuela, y él mismo, cuando vio aquel espectáculo natural, dijo que eso era la Tierra de Gracia. En ese mismo estado Sucre, que es donde está esta costa de Paria, del delta, está las fuerzas del agua del Turimiquire. Si vas a otro estado más cercano, a Anzoátegui, te encuentras con el esplendor de Mochima. Está del Parque Nacional Mochima, fíjese. El Parque Nacional de Mochima está... el Amazonas no es solo el Santo Ángel, están los misteriosos tepuyes, sí, está Roraima, la biodiversidad. Y aquí rescato esa característica de Venezuela, para que la gente sepa que además de petróleo, de tener una de las primeras reservas de crudo del mundo y ser el segundo país con las reservas de oro de América después de Estados Unidos, nosotros somos también uno de los países con mayor biodiversidad del mundo. Miren las orquídeas, que es nuestra flor nacional, el araguaney, que es nuestro árbol nacional, el turupial, que es el pájaro del canto melodioso, que es nuestro árbol nacional. Tú tienes en el estado Falcón la reserva de Cuare, que son más de 300 especies de aves. O sea, es algo espectacular. Y además las reservas de Cuare tienes allí los monumentos naturales de Avícora, de Morrocoy, de Chichirivichi, las tierras fértiles de Yaracal, las montañas frías de la Cruz de Taratara, en la sierra del estado Falcón, los médanos de Coro. Pues la gente habla de Falcón y dice, no, Falcón, Venezuela, la Shell, las chimeneas de Amuay o de Punta Cardón. No, son los médanos. Es todo este espectáculo de bellezas naturales como el Zulia. Del Zulia se habla petróleo, no, el Zulia tiene algo que es realmente sensacional, que es el relámpago del Catatumbo, que es patrimonio de la humanidad. Sí, sí. Y si sigues recorriendo... Es el único lugar donde descubre eso. Tú vas a mi estado, donde yo nací, que es un estado llanero, ahí te encuentras el monumento de los Morros, que son unas colinas rocosas, están los esteros de Camaguán, están en el Apure todo ese cauce espectacular que se combina o se bisuquea con el Arauca. Si vas al estado Bolívar te encuentras con el Salto de la Llovizna, que es un espectáculo natural prodigioso. Las aguas del Orinoco, las aguas del río Caroní. O sea, Venezuela es realmente un paraíso, porque además de todas esas riquezas naturales que ahora están siendo saqueadas por la dictadura de Maduro, tenemos todo este reservorio natural que hay que saber cuidar. Por eso mi nuevo libro se llama Venezuela, Política y Ambiente, porque es una manera de colocar en alto relieve ese gran patrimonio con el que tenemos los venezolanos, y que además es de la humanidad, porque las reservas del Amazonas, que están siendo víctimas de un ecocidio, es patrimonio de toda América, de todo el mundo, es un pulmón de la humanidad.
Ujú. Ahora vamos a entrar un poco en el tema político. Hemos hablado de Rocío San Miguel, que está detenida, está desaparecida, pero hay algo que a mí me... Ella creo que tiene nacionalidad española, ¿no? Sí, Y el gobierno español es no que hace nada junto con ella hay otras 5 Sí. ciudadanas de nacionalidad española. Eso dio lugar a un pronunciamiento del actual canciller, porque eso es cierto, la Cancillería ha hecho una protesta y tengo entendido que el cónsul de España allá en Caracas ha tenido una actitud muy dirigente, reclamando el respeto de los derechos humanos, no solo de Rocío San Miguel, sino de las otras ciudadanas que tienen nacionalidad española. Pero siguen allí. Porque en Venezuela no hay libertad, en Claro. Venezuela disentir es un delito. Para Nicolás Maduro, si usted denuncia que ellos están aliados con el narcotráfico, como están, si usted condena que en Venezuela se estén haciendo explotaciones irracionales en el arco minero, como lo ha venido demostrando la asociación SOS Orinoco, que dirige la doctora Cristina Burelli, bueno, para ellos esas denuncias son parte de quienes somos enemigos de la patria y nos acusan de ser traidores a la patria, ¿no? Nosotros lo que estamos es tratando de poner en evidencia todo este cúmulo de delitos que perpetra Nicolás Maduro. Yo cuando le escucho a usted, me da la impresión de que estuviera leyendo una novela negra, ¿no? Que es alucinante todo lo que se cuenta, que ha pasado y que sigue pasando, ¿no? Es la historia triste de un país que no termina de perder sus ilusiones a pesar de todas estas penurias, que trato de describir no con el afán de generar algún escándalo o ganarme la atención de la audiencia, sino para que quienes me escuchen estén persuadidos de lo que nosotros estamos escarmentando en cabeza propia dentro del territorio nacional. Venezuela es un país que ha recibido ingentes recursos por concepto de la venta del petróleo, sobre todo cuando el crudo se cotizaba a 130, 140 dólares por barril. El asalto no tiene parangón en la historia de la humanidad. No es que este haya sido el asalto del año o el asalto del quinquenio o del siglo, como fue el robo a un banco en la ciudad de Buenos Aires, en Argentina. No, este es el saqueo más grande de la historia de la humanidad, porque estamos hablando de cómo se han distraído de manera irregular más de 1.000 millones de dólares. En un país donde hay niños desnutridos, según los informes de la doctora Susana Rafali, que trabaja para UNICEF y que hace un inventario basado en investigaciones técnicas, en Venezuela hay niños que no están bien alimentados, niños que no pueden consumir calorías ni proteínas. En Venezuela, buena parte de la población nacional luce con un rostro famélico, ojos que saltan de las cuencas de la cara, porque estamos hablando de mujeres y hombres que si almuerzan no cenan, o si cenan no desayunan, o se acuestan, como decimos nosotros coloquialmente, con el estomaguito pegado Sí. del espinazo, porque no pueden llevar un pedazo de pan a la mesa. Y esto es la consecuencia de ese empobrecimiento donde la gente pierde masa muscular, porque no consume suficientes proteínas, calorías, donde la gente tiene que estar rebuscando en los desperdicios algún pedazo de pollo, algún pedazo de arepa que haya sobrado, y ese espectáculo es el que nosotros queremos dejar como parte de un pasado triste para inaugurar una era en la que nosotros podamos aprender de estas lecciones, convencidos como estamos ahora, que no podemos vivir del mito de que somos ricos porque tenemos petróleo, que tenemos que producir la riqueza. Y por eso, como decían nuestros abuelos, no hay mal que bien no traiga. Esta experiencia dolorosa de la diáspora nos está aleccionando. Hay mujeres y hombres que están aprendiendo nuevos oficios, que están diversificando sus conocimientos, que están asimilando culturas, costumbres, buenos hábitos. Y cuando venga el retorno, el vuelvan caras a la patria, vamos a transferir a Venezuela esas experiencias positivas para que digamos que además de petróleo, además de gas, además de riquezas minerales, tenemos talento humano, que es la verdadera riqueza inagotable para un país. En este momento, Venezuela tiene
una caída brutal del Producto Interno Bruto. El crecimiento económico se ha venido desvaneciendo como consecuencia de un régimen que expropia. Y el que quiera poner en duda lo que yo estoy diciendo, yo le digo, métase en YouTube y busque allí expropiaciones de Hugo Chávez y va a ver un espectáculo que no es una película, que no es una obra de ficción, es la realidad de un caudillo militarista que se paraba en la Plaza Bolívar de Caracas y preguntaba, ¿y ese edificio de quién es? Eso es una joyería, exprópiese. O como instalaciones lácteas como las que funcionaban en el estado Barinas de Venezuela, o en el estado Guárico de Venezuela, o en la zona de los Andes de Venezuela, centros lecheros donde se procesaba la leche, ahora son realmente instalaciones desvencijadas. O la Corporación Venezolana de Guayana, donde se procesaba el hierro, la bauxita, y éramos grandes productores de aluminio. Pues bien, eso hoy es un cementerio de riqueza. O empresas agropecuarias, donde se criaba ganado de doble propósito para leche y para carne. Hoy esos hatos, como se llaman allá en Venezuela los hatos, las empresas pecuarias están arruinadas porque Hugo Chávez y Maduro realizaron una embestida contra la propiedad privada. Y en un país donde no haya libertad de expresión, donde no se respeten los derechos humanos, donde no se respeta el derecho de propiedad, donde en vez de estimular la iniciativa de cualquier persona, lo que hacen es arrinconarla, castigarla, fustigarla, ahí no hay democracia. Ahí lo que hay es una barrera que está tratando de contener el avance de un pueblo que busca afanosamente mejores escenarios de vida. Y esa es la tragedia que nosotros con María Corina Machado a la cabeza queremos dejar como parte del pasado. Hablando de desapariciones, torturas, arrestos y cárceles, usted ha sido alcalde de Caracas y también ha sido arrestado, ha estado en la cárcel. ¿Por qué? Bueno, porque le dio la gana a la dictadura. En Venezuela no te detienen porque tú hayas cometido un delito, porque si alguien transgrede las reglas del juego en una sociedad, por supuesto la sociedad tiene el derecho de defenderse y para eso está el Estado de Derecho. Pues yo era alcalde en ejercicio, yo fui elegido 2 veces alcalde metropolitano de Caracas, le gané a Hugo Chávez en la capital de Venezuela, con cerca de 800.000 votos, y un día estaba en mi oficina particular, y se presentó un pelotón de funcionarios, eso lo pueden buscar también en YouTube, detención del alcalde Ledesma, y me disculpa alcalde en primera persona, y verán cómo del piso 6, donde yo estaba despachando en ese momento, aparece un pelotón de más de 25 funcionarios con capuchas, con pasamontañas, con fusiles. Yo me negué a abrir la puerta del despacho porque no tenían un orden de allanamiento ni orden de captura. Ellos con un caballete derribaron la puerta de ese edificio y luego de sacarme a empeñones, a empujones, de agredirme físicamente, en la planta baja del edificio había un centenar más de funcionarios públicos. Aquello era como que si estuvieran capturando a Bin Laden, ¿no? Sí, a Osama Bin Laden. Sí. De allí me desaparecieron y estuve primero en el helicoide, después en la cárcel de Ramo Verde. Producto de todos esos maltratos se me rebrotaron 2 hernias que se vieron obligados a permitir que fuera operado y luego que se me adjudicara la casa por cárcel. Hasta que decidí fugarme, porque en los más de 1000 días que yo estuve privado injustamente de mi libertad, solamente tuve beneficio de una sola audiencia en la que el fiscal pidió para mí 26 años de prisión acusándome de traición a la patria. Bueno, sí. O sea, en Venezuela no hay debido proceso y por eso el proceso que yo consideré más justo para defender mis derechos era la fuga y por eso me autoliberé aquel día 16 de noviembre del año 2017 en que salí de mi casa por cárcel a las 8:30 de la mañana para llegar en la mañanita del 17 de noviembre de 2017 a Cúcuta, territorio colombiano, de allí tomar un avión hacia Bogotá y de Bogotá volar a Madrid, de donde estoy, porque este país tan maravilloso como España nos ha acogido, como también lo ha hecho de manera generosa con más de 400.000 venezolanos. Durante su detención y arresto,
aparte de ser golpeado, ha sido torturado. Y el hecho de estar privado injustamente Sí, de la aparte, libertad claro. es una tortura. Ya. A mí cuando me visitaban en el calabozo de la cárcel militar de Ramo Verde, algunos funcionarios de la Fiscalía o de la Defensoría del Pueblo me preguntaron, ¿usted fue torturado? ¿Usted comió? Bueno, no se trata de que tú puedas comer, de que tú te levantes y puedas respirar. Es que cuando yo me levantaba, que me abrían la celda a las 6 de la mañana y podía caminar un poquito en un patio que había en la cárcel militar, veía allí a los gariteros, que eran los soldados de custodia con unos fusiles, veía allí las concertinas, que es esa alambrada de púa que te rodea, y yo me preguntaba, ¿y por qué yo estoy aquí si yo no he cometido ningún delito? Porque si alguien está consciente que ha transgredido una ley, pues bien, que asuma las consecuencias, pero en mi caso, yo lo que he hecho es servirle a mi país como gobernador de Caracas, enfrentando los movimientos golpistas del año 1992, como alcalde del municipio Libertador de Caracas, como senador, como diputado, produciendo leyes, y me preguntaba en silencio por qué mi sagrada libertad está cercenada, porque uno allí aprende la lección del Quijote, cuando le decía a Sancho Panza, no hay riqueza que encierren los océanos, ni los mares, ni que escondan la tierra, más grande que la libertad. No hay tesoro más grande que la libertad. Porque cuando tú eres libre, tú puedes desarrollar tu inventiva, tu imaginación, tu creatividad, defender tus puntos de vista, compartir tus sueños, tus ilusiones, luchar por todo lo que tú ambicionas para ti mismo, para tu familia y para tu país. De allí que todo esto lo cuento en un libro que recomiendo a los que nos estén viendo en este momento. Se llama La tumba, el secuestro en Venezuela. Allí es un homenaje póstumo, el título La tumba es un homenaje póstumo a los venezolanos que fueron torturados en la tumba y que murieron después de esas torturas en la tumba. Allí hago una relación de todas las cárceles, de todos los calabozos, de todos los procedimientos y métodos arbitrarios que utiliza la dictadura, y además relato con detalles cómo fue mi fuga de ese año 2017. Tiempo después, el gobierno de Maduro está pidiendo la extradición de usted a España. Que es una persecución que es surrealista, ¿no? que ya trasciende los linderos patrios. Ya lo que están haciendo conmigo, con mi familia, es una persecución transnacional. Nuestros bienes han sido arrebatados. Mi apartamento en este momento, el apartamento que es propiedad de mi esposa, allí nacieron nuestras hijas, allí tuvimos una vida en familia por 40 años. Ese apartamento en este momento está confiscado por el... Es propio, ¿no? Por el rey, sí, colocaron un cartelón a las puertas del edificio, que este edificio y este apartamento está confiscado, algo así. Un inmueble que también heredó mi esposa de su padre, ha sido arrebatado irregularmente. Las amenazas que he recibido aquí en el exilio son constantes. De eso expuse en un escrito que introduje, asistido por el letrado Blas Jesús Imbroda, hace unos 15 días ante la Audiencia Nacional de Madrid. Han pedido mi extradición, espero que ese procedimiento se estrelle contra el imperio de la ley que rige a las instituciones de España, porque mal puede ser extraditado alguien que simplemente es acusado de delitos de naturaleza política, traición a la patria, que si voy a derrocar a Maduro, asesinarlo, es que se inventan todo este guión peliculesco que conciben los dictadores, como lo hacía Fidel Castro en Cuba y como lo hacía antes de morir Hugo Chávez en Venezuela. Preguntarlos lo de la extradición, porque ya ha habido ciudadanos venezolanos que han sido extraditados aquí en España, ¿no? Bueno, ese es un tema Sí, que siempre abordamos cuando visitamos a algún país donde hay venezolanos. Estuve recientemente en Alemania, donde se estaban produciendo algunas deportaciones. Vi ayer con satisfacción que me llegó la información que las autoridades de Alemania han detenido esos procesos de deportaciones, porque devolverle, por ejemplo, un militar que se rebeló contra la dictadura, como lo hicieron autoridades de Estados Unidos, que deportaron a un militar venezolano, eso es como entregarle
carne a la jauría. Claro. De allí que esas son medidas que nosotros condenamos, lamentamos que se hayan producido. Voy a finalizar con esta. María Corina Machado, ¿en qué situación se encuentra esto de que ya no puede ser candidata a la presidencia? No, todo lo contrario, está en situación de que es candidata. No, es candidata, pero creo que el gobierno de Maduro la ha vetado. Bueno, como tampoco quería Maduro que se hicieran las primarias y se hicieron, como tampoco Maduro quería que María Corina participara en las primarias y participó en las primarias y ganó las primarias. De allí que... ahí está asustado. La pelea es peleando. Y Maduro, como tú lo acabas de decir, lo que revela es un pánico, un escalofrío que le entra cada vez que le nombran a María Corina Machado, porque sabe que no puede debatir con ella, no se siente en capacidad de debatir con ella, porque no tiene nada que decir, sino insultar, repetir esos estribillos, canzones de la revolución, del imperialismo, cuando bien se saben que en Venezuela Maduro no tiene gestión. Maduro lo único que puede desenvainar a la hora de un debate para defender sus aspiraciones es su capacidad para reprimir y para matar. En eso sí es un aventajado Nicolás Maduro, a diferencia de María Corina Machado, que ha concebido un proyecto que tiene como título Tierra de Gracia, donde habla de la necesidad de reinsertar a Venezuela en el concierto de las naciones democráticas del mundo. No ser apéndice del eje del mal, como actualmente somos. De reconstruir las instituciones, porque un país sin instituciones no puede avanzar satisfactoriamente hacia ningún destino. De que vuelva a resplandecer el sol de la libertad, que tengamos jueces al servicio de la justicia, que hayan gobernantes que se vean obligados a rendir cuentas, a que estemos comprometidos a administrar la riqueza que se nos confía con absoluta transparencia, a que podamos renegociar la deuda externa, pero al mismo tiempo darle prioridad a pagar la deuda social que tenemos con los venezolanos. El 90% de la población está en condiciones de pobreza. Una de las grandes conquistas de la democracia, que fue el ascenso social, el advenimiento de la clase media, eso ha ido languideciendo, desapareciendo, porque la tragedia ha provocado que esa clase media insurgente haya sido tragada por el abismo de esta tragedia humanitaria que estamos padeciendo en la actualidad. María Corina tiene como plan buscar los recursos financieros para surtir al aparato productivo que ahora está moribundo. Cuando Hugo Chávez llegó al poder, funcionaban en Venezuela cerca de 13.500 fábricas o empresas. Han cerrado cerca de 9.000 o están prácticamente algunas trabajando a un cuarto de máquina. Si nosotros reactivamos ese andamiaje de industrias, de fábricas, de comercio, no solamente vamos a lograr ver otra vez los dígitos del crecimiento económico, sino que se van a ofrecer oportunidades para que esos venezolanos que están económicamente capacitados para ejercer alguna labor se incorporen al mercado de trabajo, que dejen las aceras de las calles donde tienen que trabajar como buhoneros o como comerciantes informales para poder asumir una responsabilidad tanto en la administración pública como en el sector privado, devengando salarios dignos, que estén bien remunerados. Y lo otro, que en ese plan de María Corina, la piedra angular, la joya de la corona de su proyecto es la educación. Ya no dejar de lado eso de que somos ricos porque tenemos petróleo, no. La verdadera riqueza está en la cabeza de los niños, en el talento humano, y para eso necesitamos escuelas bien equipadas, escuelas donde además del pizarrón tengamos la computadora, donde nuestros educadores tengan una formación elevada, donde podamos aprovechar los avances de la tecnología, de la inteligencia artificial, de la internet, para que nuestros muchachos puedan elevar sus conocimientos, estimularles, aguzarles esa inteligencia natural que tienen nuestros niños. Niños que hablen 2 o 3 idiomas. Esa es la esperanza nuestra. Muchachitos nuestros que puedan ir a codearse en excursiones a Singapur o a Japón o a cualquier ciudad de los Estados Unidos o a cualquier ciudad europea. Muchachos que puedan aprovechar estos teléfonos no solamente para los juegos que un muchacho puede disfrutar, sino para que aprendan a hacer proyectos online, a utilizar la tecnología
para poder impulsar cualquier iniciativa como las que han hecho Bill Gates o como las que han hecho todos estos fenómenos que han demostrado que la tecnología es una de las fuentes de riqueza más significativas que tiene actualmente el mundo. Ese es el sueño que tenemos para Venezuela y que progresivamente este deslave humano que ha tenido que salir del territorio nacional puedan regresar a ese maravilloso país que tú conociste cuando hablas del Salto Ángel, que es la cascada más grande del mundo, o cuando puedes hablar... Pico Espejo. El Pico Espejo, el Pico Bolívar, además de las bellezas del frailejón. El frailejón es una planta única en el mundo y parecieran que fueran estrellas que están allí en la falda del piedemonte andino. Eso no se ve sino en Venezuela. Las guacamayas, escarlatas. Tú vas a Caracas y te sorprende cuando a las 5 de la tarde escuchas una algarabía, como un tamborillero, y son las guacamayas escoltadas por los loros que están sobrevolando el aeropuerto de La Carlota. Eso es un espectáculo maravilloso. El Ávila de Venezuela. La gente habla del Teide, que es muy bonito, habla de una serie de montañas que se ven aquí en Europa, pero es que el Ávila tiene la maravilla de los prismas terrenales, que tú no sabes si es morado, o si es un azul, o si es un verde, o si es un verde atierrado. Es algo maravilloso. Los ríos de Venezuela, la flora de Venezuela, la gente. El venezolano es en una manera como el español. Tú no sabes si cuando estás hablando con un venezolano en un pueblo del oriente como Cumaná, estás debajo de un cobertizo andaluz o estás experimentando un repecho canario, porque tenemos esa relación de la cual nosotros nos sentimos orgullosos porque somos Hispanoamérica. La relación con la cruz de los que fueron a promover el cristianismo en Venezuela, la relación con los conquistadores, que dejó sus heridas, pero al mismo tiempo experiencia que nos ha enseñado a convivir. Unos y otros convivimos como lo que somos parte de Hispanoamérica. Señor Ledesma, muchas gracias por visitarnos. Creo que tendríamos para hablar por lo menos un par de horas, aparte de las bellezas atractivas de Venezuela, la situación política y lo que se venga, ¿no? Sí, claro que sí. Claro, cuando la gente me escucha hablar de esta cosa, dirá, ¿y por qué Venezuela está como está? Porque está en malas manos. Eso es como todo. Usted pone un quirófano, aunque tenga los mejores equipos, el mejor bisturí, lo pone en manos de un pirata, ese no va a curar bien al enfermo, lo va a terminar de liquidar. Venezuela es un país con grandes potenciales, pero en malas manos, en manos de malos administradores. Queremos entonces cambiar las cosas y poner las riendas de Venezuela en las certeras manos, en las firmes manos, en el talento y la capacidad de una mujer valerosa como María Corina Machado. Muchas gracias por visitarnos, señor Ledesma. Ha sido un placer conversar con usted. Gracias.